Ahora sí estamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, martes 6 de junio, que bueno, pues hemos preparado como siempre con muchísimo gusto para todos ustedes, ¿no? En donde pues hoy platicaremos de la pues gran importancia que tiene las matemáticas financieras dentro del ámbito de la normatividad financiera. Déjenme platicarles que a lo largo de los años, algo que siempre he manifestado a las diferentes personas que hemos tenido oportunidad de capacitar, tanto como firma como a título personal, precisamente es que como profesionistas, como profesionales, como preparadores de la información financiera, es muy importante el que seamos muy constantes en nuestros procesos de actualización y que sobre todo tengamos mucha claridad de la importancia que tienen precisamente las matemáticas financieras en todo el ámbito de la preparación de la información, pero no solo ello, sino de alguna manera tener presente que como preparadores estamos de alguna forma obligados a tener un conocimiento muy amplio, no solo de la materia normativa, sino en general de varias otras, como sería justamente la financiera, desde luego, como todo relacionado con aspectos estadísticos. Y cuando hablo de esto, no necesariamente lo digo desde un enfoque, déjenme decirlo así, desde un enfoque de ser expertos, ¿no? Que ojo, tampoco significa que no lo podamos ser. Pero sí lo digo con un enfoque de preocuparnos por entenderlo. Veremos que precisamente cuando hablamos de todo este tema de las matemáticas financieras, pues de repente cuando yo platico con nuestros diferentes clientes, ¿no? Con nuestros diferentes alumnos sobre el tema, pues les llama mucho la atención que hablemos de este concepto de matemáticas financieras como una parte introductoria, por ejemplo, dentro de los seminarios de normatividad financiera, porque pues ellos piensan que, o muchas veces se piensa que esto es algo que pudiera resultar ajeno a la misma. Y la realidad es que precisamente hoy el uso de las matemáticas financieras es cada vez más importante dentro del manejo de todas las normas de evaluación. Recordemos que la normatividad financiera, y no hablo solamente de la normatividad nacional, hablo de la normatividad nacional, la normatividad internacional, hablo de las normas contables en Estados Unidos. Todas ellas finalmente traen una particularidad en este sentido y que es la aplicación y el uso en sí de las matemáticas para poder llevar a cabo las normas, dar cumplimiento, mejor dicho, a todo lo que tiene que ver con las normas de evaluación. Dentro del grupo GCGM Fintax, de manera cotidiana, pues llevamos a cabo una serie de actividades que precisamente nos remiten a un concepto que es pues, muy común y que es el punto de partida justamente de este tema, ¿no? Y que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Ustedes seguramente recordarán, ¿no? Cuando, por ejemplo, dentro de las diferentes disposiciones normativas, seguramente más de uno de los que está aquí, pues de repente se ha visto en la necesidad de tener que dar reconocimiento, por ejemplo, pues a lo que son pasivos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, uno de los grandes elementos al hablar de reglas de evaluación y que la propia normatividad contempla, es que cuando hablemos una regla básica de evaluación, tiene que ver que siempre que estemos hablando de activos o pasivos a corto plazo, a largo plazo, ¿sale? Sea una evaluación que reconozca el valor del dinero en el tiempo. Pero cuando hablamos de esto, del valor del dinero en el tiempo, bueno, pues viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? Finalmente, recordemos que el valor del dinero en el tiempo pues, es un concepto económico que toma como base el hecho de que una persona, ¿sale? Prefiere recibir un pago
de una cantidad de dinero hoy, en lugar de recibir el mismo valor nominal en una determinada fecha futura. Y entonces, obviamente, esa determinación de valor a que se hace referencia desde este concepto económico, pues el primer punto relevante de este reconocimiento de valor, pues lo tuvimos, por ejemplo, con el tema del reconocimiento de los efectos de la inflación, ese tema que habla la NIF 10, ¿no? Que incluso cuando nosotros hablamos de un proceso de actualización, pues estamos llevando a cabo, estamos utilizando precisamente matemáticas financieras para reconocer justamente un factor de actualización que precisamente considera los valores de los índices nacionales de precios al consumidor del periodo actual versus los índices nacionales de precios al consumidor de los valores históricos. Y entonces ahí, pues de alguna manera lo que estoy haciendo es llevar el valor de un periodo, un valor pasado, a un valor presente. O lo que es lo mismo, un valor pasado a un valor futuro, que finalmente es el de la fecha de presentación de los estados financieros. Y en ese orden de ideas, ¿no? Volviendo al tema, algo que consideran las reglas de evaluación en el ámbito de la normatividad financiera, precisamente es el hecho de que cuando hacemos o cuando reconocemos de alguna manera nosotros un pasivo o un activo y por alguna razón la materialización del mismo se espera que sea en un plazo mayor a un año, una de las reglas básicas de la normatividad financiera es que siempre debo tomar en cuenta que su reconocimiento debe ser a valores presentes. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente del concepto de valor presente y valor futuro, pues tiene que ver con ese valor de dinero en el tiempo, ¿no? O sea, el valor presente es cuánto vale hoy el dinero en función de un valor futuro que finalmente está dado por un diferencial que no es otra cosa más que el ajuste asociado al costo del dinero, el costo del dinero en el tiempo, que es la tasa de interés. Y entonces, precisamente las matemáticas financieras, ¿no? En esta, o más bien dicho, la normatividad financiera, en este primer punto de partida, pide, ¿no? O nos pide, o nos requiere que hablemos precisamente del manejo, reitero, de las matemáticas financieras para estos efectos. Si ustedes, por ejemplo, analizan una NIF B17 que nos habla de la determinación del valor razonable, pues precisamente nos habla de estos conceptos, ¿no? Y que al final del camino, cuando nos dice, oye, pues tú tienes que evaluar, tienes que tomar en consideración el valor del dinero del tiempo como parte de la determinación de ese valor, pues precisamente es para qué, para que tú puedas conocer pues, el dinero que posees, como lo dice aquí, una vez que se ha descontado los diferentes costos relativos. Y en este sentido, precisamente cuando hablamos de las diferentes técnicas de evaluación, ¿no? que en determinado momento, por ejemplo, esa misma NIF 17 nos habla, pues hace referencia a lo que es ciertos enfoques, por ejemplo, cuando habla de la evaluación o la determinación del valor razonable, tomando en cuenta la técnica de evaluación con enfoque de ingreso, y donde básicamente nos dice, oye, el enfoque del ingreso, pues es una técnica de evaluación que convierte importes futuros en un importe actual único, es decir, descontado. Cuando se utiliza este enfoque, nos dice la norma, oye, pues la determinación de este valor razonable debe reflejar la expectativa actual del mercado sobre esos importes a futuro. Entonces, por eso es que dice, como ejemplos, ojo, dice, oye, este enfoque de ingreso toma en cuenta técnicas de valor presente, toma en cuenta modelos, por ejemplo, para fijar precios de opciones, estos modelos como el Black-Scholes, que por ahí se maneja en la evaluación de opciones, pero que al final involucra modelos matemáticos de carácter financiero. Entonces, cuando hablamos precisamente de esta temática, ¿no? Algo que para mí es muy, muy, muy importante que ustedes tengan siempre en consideración, es que precisamente esta valoración
que se hace, no es que la norma expresamente o en muchas ocasiones, no es que expresamente me hable del valor presente con todos los componentes que tiene. Simplemente me dice, oye, pues tú tienes que determinar cuál es ese valor futuro, pero evaluado al día de hoy. Y entonces, pues es por ello que cuando nosotros leemos esa normatividad decimos, bueno, pues es claro que me está hablando de un valor presente. Sin embargo, es claro para quienes estamos familiarizados con estos conceptos. Lo que es una realidad es que muchos, cuando hablamos de una fórmula de valor presente, como la que muestra a continuación, donde decimos es el flujo entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, pues empieza a haber dudas sobre, bueno, oye, el flujo, ¿qué es el flujo? ¿Cómo determino el flujo? Bueno, ahí entran ya otras técnicas de finanzas corporativas precisamente para la determinación de los flujos de efectivo. Cuando hablamos de evaluar, por ejemplo, un pasivo a largo plazo, ¿no? Que yo espero pagar a lo mejor en 36 meses, un solo periodo, pues obviamente tendré que hablar de que ese flujo lo voy a descontar dividiendo lo que espero pagar en 36 meses entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo. Pero entramos a un componente que es precisamente la tasa de interés. Y en el caso de la determinación de la tasa de interés, evidentemente también debemos tener en cuenta que muchas veces pues, la norma hace referencia a ella, pero hace referencia a que esa tasa de interés debe traer implícito una serie de factores que nuevamente, si atendemos a la teoría financiera, pueden derivar o pueden contemplar diferentes circunstancias de aplicación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué son de las cosas que en la práctica normalmente nos encontramos al hablar de la tasa de interés? Pues desde luego, cuando hablamos, por ejemplo, de una norma de arrendamientos. Si hablamos de una norma de arrendamientos, pues nos dice, oye, pues tú tienes que considerar el valor de las rentas periódicas contractualmente estipuladas y los valores los tendrás que reconocer a valor presente. Pero cuando se habla precisamente de esa evaluación a valor presente, pues uno de los temas que surge en consideración es, bueno, ¿cómo debo o qué debo tener en cuenta para efectos de determinar esa tasa? Entonces, por ejemplo, dice, oye, tienes que utilizar, en el caso del arrendamiento, otra vez, nos habla de que yo debo hablar de valor presente. Claro, ustedes, al momento de que entienden el concepto de valor presente y lo que significa descontar, pues dices, bueno, tengo los flujos. En este caso, ¿cuáles son los flujos? Pues los pagos futuros de renta contractual. Y entonces, ahí es donde viene, oye, la tasa de interés, ¿cuál debe ser? Bueno, en principio, la teoría financiera nos dice que la tasa de interés debe reflejar el valor del dinero en el tiempo, atendiendo a las condiciones económicas particulares a las que está expuesto el flujo que se está buscando descontar. Entonces, por ejemplo, dice, oye, bueno, puede ser que si hablas de un arrendamiento, nos dice, pues, tenemos una tasa de interés implícita, o bien, si no tuviera una tasa de interés implícita, podría utilizar una tasa de interés incremental de financiamiento, son tasas diferentes, o bien, en el caso, por ejemplo, de México, nos da la posibilidad de aplicar una tasa de interés libre de riesgo. Y otra vez, al final del camino, lo más relevante es que debemos atender siempre a que la determinación de estos valores presentes y la consideración de la tasa siempre debe ser atendiendo a la premisa fundamental de la teoría financiera que nos dice qué es o qué representa la tasa de interés, ¿no? Entonces, esto es al final uno de los elementos. Y tal vez si yo ahorita preguntara, ¿no? ¿Cuál es el objetivo por puntual del interés, ¿no? Y qué elementos de alguna manera deben de jugar para determinar una tasa de interés, pues obviamente necesitamos conocer pues diferentes conceptos. Por ejemplo, la naturaleza del capital, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera, cuál es el riesgo al que está expuesto el capital, ¿vale? Esto muchas veces lleva implícito, desde luego, otro elemento que es importante, que es el factor riesgo.
¿sale? Y que muchas veces pues va vinculado con el riesgo de crédito, ¿no? Que eso es lo que hace, por ejemplo, el caso de países como nosotros, como México, pues que las tasas de interés lleguen a ser significativas y obviamente, por ejemplo, en ciertos productos como lo es en las tarjetas de crédito, precisamente porque al momento de que nosotros llevamos a cabo ese análisis de la recuperación, pues tenemos grandes índices importantes de retraso de morosidad que precisamente hacen que ese factor de riesgo influya de manera significativa en la tasa de interés, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros identificamos qué o cómo se compone la tasa de interés, ¿no? Y sobre todo que de alguna manera toma en cuenta condiciones de mercado, que toma en cuenta una tasa de interés que en principio es una tasa de interés libre de riesgo, que tiene una consideración de mercado, que es finalmente lo que hará que la tasa pueda ser mayor a una tasa libre de riesgo, precisamente por ese riesgo de mercado implícito y que tiene que ver precisamente con estos riesgos de crédito, riesgos de liquidez y el propio riesgo de mercado, pues al final harán que la tasa de interés pueda fluctuar hacia arriba o hacia abajo en función de cómo se muevan esos elementos. Pero al final, lo que es importante resaltar es que en el momento en que nosotros entendamos cuáles son los tipos de interés que pueden existir, ¿no? Inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de tasas de interés activa, tasas de interés pasivas, vamos a poder entender por qué de repente a lo mejor una tasa de interés que yo estoy utilizando para efectos de evaluar un activo no necesariamente será la misma tasa de interés para evaluar un pasivo. O por qué, siguiendo con mi ejemplo de los arrendamientos, el por qué de alguna manera, oye, el hecho de que me diga que yo puedo tomar como base o como punto de referencia el utilizar una tasa de interés libre de riesgo o poder hablar de utilizar una tasa de interés en determinado momento, por ejemplo, en términos reales, pues también tiene que ver con entender si los flujos que yo estoy descontando serían flujos que están valuados de manera nominal o en términos reales también. Y entonces, al final, recordemos que el hablar de tipos de interés nominales y reales, por ejemplo, deriva de una modulación que depende de la tasa de inflación. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de interés real, pues es hablar de la rentabilidad nominal de un activo, descontando obviamente la pérdida de valor del dinero a causa de la inflación. Y entonces, bueno, pues un valor aproximado pues es restar a la tasa de interés, la tasa de inflación. Sin embargo, como sabemos, las tasas no se van a restar necesariamente, como se dice, no es una resta algebraica, ¿no? Aritmética, perdón, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer para determinar eso, pues tengo que hacer ahí una división, ¿no? Precisamente, para poder determinar en determinado momento esa tasa de interés en términos reales. Pero lo que quiero llegar con este comentario es precisamente que también cuando hablamos de este tema de traer a valor presente flujos donde la tasa de interés pudiera tener un efecto de evaluación en términos nominales o en términos reales, pues un ejemplo muy claro de cómo impacta esto lo tenemos precisamente cuando hablamos, por ejemplo, de la NIF de 3 que habla de los beneficios empleados, ¿no? Cuando hablamos precisamente de los beneficios empleados, pues sabemos que precisamente una evaluación es que cuando tú incorporas cierto tipo de hipótesis, algunas se irán a incorporar dentro del valor de los beneficios empleados que esperas entregar, pero también parte de las hipótesis estarán incorporadas en la tasa de descuento. Por ejemplo, y ahí es donde otra vez seguimos hablando del tema de valor presente, pero al separar los componentes, uno de los componentes fundamentales es la tasa de interés, porque por ejemplo nos dice la NIF de 3, oye, la tasa de descuento, hablando por ejemplo de la determinación de la obligación por beneficios definidos, te dice, oye, no es cualquier tasa, debe ser una tasa, ¿sale? Que se base
en tasas de bonos corporativos de alta calidad, ¿no? Dicho de otra manera, son bonos que tengan una alta transaccionalidad, es decir, que operen en un mercado profundo, como lo dice la norma, ¿sale? Y dice, bueno, en su defecto, otra vez te remite a tasas de bonos gubernamentales. O sea, pero otra vez lo que dice es, sí tiene que haber el reconocimiento del valor del dinero del tiempo, pero tiene que considerarse que la afectación mínima de descuento va a derivar de lo que yo puedo obtener de la inversión en un bono de carácter gubernamental que se presume, en principio, que son los bonos que tienen el menor riesgo de crédito, el menor riesgo de contraparte, y por lo tanto, por ello su valoración es la mínima aceptable, digámoslo así, ¿no? Entonces, al final, esto es importante, sobre todo, repito, porque la norma, la NIF de 3, en este caso que les estoy comentando, pues al tomar como base esta tasa de bonos corporativos, como yo lo comentaba, o la tasa de bonos gubernamentales, pues nos dice, oye, aguas, no debes olvidar que la tasa debe de incorporar ese efecto de riesgo crediticio, ¿no? Y en determinado momento debe haber una consideración, sí, también, en cuestión de la revelación de la tasa que estés utilizando para estos efectos. Ahora bien, algo que es muy importante es que también nos dice, oye, hay que considerar, por ejemplo, habla por ahí la NIF de 3, que en el caso de beneficios directos a largo plazo, dice, oye, hablar de beneficios directos a largo plazo, debes determinar la tasa de descuento y cualquier hipótesis actuarial y financiera en términos nominales. Esa es la regla. Salvo que las estimaciones que estés determinando sean en términos reales, ¿no? O sea, que estén ajustadas por el factor de la inflación. Oye, y obviamente esto también hay un tema de trasfondo económico en donde puede ser importante utilizar valores en términos reales. Uno de estos factores importantes tiene que ver con la economía. Recordemos que hay un elemento muy importante que es el uso, por ejemplo, de la moneda funcional. O sea, entender cuál es la moneda funcional bajo el concepto, ¿no?, que nos dice la moneda funcional es la moneda del ambiente económico primario en el que opera la entidad. Por lo tanto, pues es de alguna manera esa moneda en la cual que está expuesta a los riesgos, ¿no? O que refleja los riesgos, mejor dicho, a los que está expuesta la entidad. Y entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de una economía, por ejemplo, con un entorno inflacionario, pues lo más recomendable sería utilizar estimaciones en términos reales y por lo tanto, o sea, estimaciones de flujos en términos reales y por lo tanto una tasa de descuento también en términos reales. Pero entonces, lo que estoy comentando en este punto en lo particular es que al hablar de ese valor del dinero en el tiempo, debo tomar en consideración todos estos elementos que verdaderamente, reitero, reflejen ese valor, ¿sale? Y que al final del camino me va a dar la pauta para poder evaluar, atendiendo plenamente, bueno, aquí hablé de la norma de beneficios de empleados, las obligaciones a reconocer el día de hoy. Pero así como hablé de la norma de arrendamientos, también hablar de ese reconocimiento a valor presente. Pero hay otro elemento que es muy importante, por ejemplo, ¿no?, que también quiero resaltar. Digo, la idea es justo ilustrar un poco de cómo vemos este tema. Y otro de ellos tiene que ver precisamente cuando hablamos pues de algo que es también muy utilizado y que precisamente es el famoso concepto de las perpetuidades y las anualidades, ¿no? Al final, empezando por recordar un poquito qué es una anualidad, pues es básicamente una serie de pagos que se realicen a intervalos de tiempo iguales y que de alguna forma van a estar descontados también, o sea, una tasa. O sea, de otra manera, o de una otra manera, involucra nuevamente flujos futuros, tasa de interés y periodos, ¿no? Y desde luego un elemento que es el riesgo, que ahí, por ejemplo, algo que también la teoría financiera nos dice es que tú tienes, o de alguna manera puedes
asociar el riesgo en dos partes, o en los flujos o en la tasa, ¿sale? Esto, por ejemplo, tiene un impacto muy significativo cuando hablamos, por ejemplo, de la norma de arrendamientos, donde, bueno, normalmente un arrendamiento, pues tenemos anualidades, las famosas anualidades vencidas, ¿no? En donde finalmente son anualidades, anticipadas, discúlpenme, porque normalmente se pide que los arrendamientos se cubran al inicio de determinado periodo, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, el uso de anualidades, no todas esas fórmulas esotéricas que a veces nos toca ver, ¿no? Como pudiera ser precisamente una fórmula de anualidad anticipada como la que vemos aquí, que hoy desde luego ya con Excel, pues esto es muy fácilmente formulado. De hecho, en el curso que manejamos de matemáticas financieras y también en el de normatividad, pues usamos mucho Excel para mostrar cómo, digo, primero por las piedritas, porque siempre es interesante entender por qué se hacen las cosas de cierta forma, pero también, pues ya tenemos Excel que nos ayuda mucho. Pero es importante, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con una anualidad? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de anualidades, uno de los ejemplos más importantes lo tenemos en las normas de arrendamiento, donde yo sé que tengo un pago constante. Ahora bien, como estoy hablando de que la evaluación de un arrendamiento es a plazos mayores de un año, estamos hablando de contratos que son a plazos mayores de un año en donde la normatividad me obliga a reconocer a valor presente, como ya lo dije, pues entonces, al final, muchas veces lo que tengo o lo que puedo llegar a tener es precisamente determinado el pago constante, ¿no? Que son las rentas, y viene todo esto que finalmente toma el nombre de factor de anualidad. ¿Para qué? Para determinar el valor presente, que en términos de una norma de arrendamiento, por ejemplo, pues es justamente el valor del pasivo a reconocer con motivo del contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto pues es la forma para obtener es para llevar a cabo, para tener ese primer valor que va a dar lugar a mi asiento inicial del reconocimiento de el contrato de arrendamiento. Y que nuevamente, ¿no? Al final, la normatividad nos hace referencia, ¿no? Y de manera muy puntual, pues dice, tú vas a tener que reconocer el pasivo por arrendamiento a partir de identificar, ¿sale? Los valores, ¿no? Que vas a, los valores, el valor presente, mejor dicho, de los pagos futuros que vas a efectuar con motivo del arrendamiento, descontados con la tasa de interés que ya platiqué, la implícita, la incremental o la tasa libre de riesgo, ¿no? Pero al final del camino, dice, oye, tú debes de tener en consideración, ¿no? Que para efectos de determinar este valor presente, pues dices, oye, si voy a traer a valor presente, tengo que tomar en cuenta todos los flujos futuros. Y es por eso que la norma, hablando de la NIC de 5 particularmente, pues nos dice cuáles son todos esos pagos que deben tenerse en consideración, ¿no? Los pagos de la renta, pagos que de alguna manera estén asociados a garantías de valor residual, precios de ejercicio, por ejemplo, de opciones de compra, penalizaciones en determinado momento. O sea, otra vez, al final, como lo podemos ver en esto, una anualidad está compuesta de diferentes o una serie de flujos que voy a traer a valor presente en función de una tasa de interés, de una tasa apropiada de descuento. ¿Vale? Otro punto importante, ¿no? Esta norma de arrendamientos, pues digo esta norma, perdóname, este tema de anualidades, pues desde luego también lo vamos a tener en normas, ya lo dije también en esta norma de beneficios empleados, ¿no? También en determinado momento, al momento de llevar a cabo la determinación, por ejemplo, del saldo de una cartera de crédito o de cuentas por cobrar, que o por las cuales se cobre algún tipo de interés, es decir, los que desde el punto de vista de la normatividad, por ejemplo, en México se les llama instrumentos financieros para cobrar principal interés, pues es lo mismo. Tú al final estás hablando, por ejemplo, de financiamientos que vas a traer a valor presente y que en la medida en que los traigas a valor presente tendrás que estar determinando justamente una anualidades conforme lo estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Oye, Frank, pero a ver, al final hablaste hace rato también del tema de perpetuidades, ¿no? Ah, claro. Aquí, por ejemplo, algo que es muy interesante
desde el punto de vista de la normatividad es porque recordemos que justamente uno de los elementos, ¿no? que también ha sido muy utilizado en diferentes ámbitos, ¿no? Es, recordarán ustedes, por ejemplo, en algún momento, cuando se hablaba en esa norma de deterioro en el valor de los activos de larga duración, había un tema, ¿no? En donde pues, te hablaba de un cálculo de deterioro a través del valor a perpetuidad justamente en los activos intangibles de vida y de vida indefinida, ¿no? De vida útil indefinida. Y bueno, esto pues ya fue modificado, se eliminó esto del cálculo de deterioro, ¿no? Y precisamente, bueno, ya no existe ahorita, pero sigue siendo un tema que en algún momento dado pudiera tener algún tipo de impacto, por ejemplo, para evaluar una adquisición de negocios. Muchos dirán, a ver, ¿cómo que para evaluar una adquisición de negocios? ¿Qué tiene que ver un tema de valor de matemáticas financieras en la valoración de una adquisición de negocios? Bueno, pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque por ahí cuando hablamos del método de compra, pues justamente yo tengo que llevar a cabo dentro de la determinación de la evaluación inicial, seguramente ustedes recordarán, tengo que precisamente evaluar los activos que en determinado momento surgen con motivo de la adquisición del negocio, ¿no? Es decir, hay muchas veces activos, por ejemplo, intangibles sobre todo, que son activos que normalmente, más bien dicho, normalmente, que son activos que derivaron de la operación del negocio, pero que no estaban reconocidos en la contabilidad del negocio adquirido. ¿Sale? Y entonces, en este sentido, pues obviamente la normatividad nos dice, oye, pues sí, está bien, a lo mejor al momento en el que tú adquiriste el negocio, no lo trae, como decimos coloquialmente, en la panza, pero vas a reconocer el valor de esa adquisición de negocio dentro de la contabilidad de la entidad adquirente, pues esto tendrá que ser tomando en consideración el hecho de que hay activos que se tienen que valorar. Y entonces, por ejemplo, podríamos hablar de una cartera de clientes, podríamos hablar en determinado momento de la evaluación de una marca, perdón. Y entonces, al analizar en términos de la NIFC 8, donde dice, oye, pues es que este activo sí es intangible porque tiene la condición de separabilidad del activo, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que darle un reconocimiento, pero otra vez es hablar de que en algunos casos la evaluación tendrá que ser o tomar como base la generación de valor. En algunos casos, esa generación de valor podrá ser sobre un periodo definido, en cuyo caso tendré la determinación de una anualidad, pero en algunos otros casos tendré que considerar que la generación de valor es por tiempo indefinido y entonces tendré que determinarlo con valores a perpetuidad. Pero aquí hablo de un tema de evaluación que finalmente es parte de lo que se hace cuando llevamos a cabo una adquisición de negocio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la evaluación y trae muchos elementos más, digo, ahorita solamente estoy hablando de un ejemplo, pero como vemos, un valor a perpetuidad, ¿no? Normalmente o gráficamente, y ahorita en la presentación se me olvidó poner una gráfica, pero gráficamente pues un valor a perpetuidad lo que hace es determinar que el flujo es constante de manera infinita, de manera indefinida, mejor dicho, y entonces, en ese sentido, bueno, sí, infinita, la palabra es correcta, es infinita. Y entonces, al momento de que, obviamente, entre más lejano es el valor futuro, al traerlo a valor presente, recordemos que hay una regla, ¿no? La regla matemática nos dice que entre más lejano es el valor futuro, su valor presente será tendiente a cero. Pero realmente, esto, si lo viéramos en una curva, pues es una curva asintótica, lo cual significa que nunca va a llegar a cero. ¿Sí? Entonces, por eso es que el valor a perpetuidad pues, es tomar en consideración esos flujos y esos flujos que se van a dar de manera infinita, ¿no? Entonces, bueno, otra vez hablamos de un concepto muy importante que es este valor a perpetuidad y bueno, pues ahí es una consideración significativa. Entonces, bueno, digo, son algunos ejemplos, ¿no? De lo que podemos ver, digo, aquí podría platicarles también otro uso que se tiene justamente
en la normatividad, lo encontramos, por ejemplo, en la NIF de 1, cuando hablamos precisamente de conceptos, ¿no? Como lo es el tema del reconocimiento de ingresos, ¿no? Y, por ejemplo, hay un elemento muy interesante, ¿no? Cuando habla precisamente de la determinación del precio de la transacción, el reconocimiento de un ingreso, dice, oye, si en determinado momento, cuando estás hablando de que vamos a suponer que el monto acordado de la contraprestación, ¿no? Va a ser recuperado en un periodo, no, pues mayor a un año, nuevamente, o de alguna manera el precio, dice la norma, puede tener una recuperación en un entorno en donde pudiera presumirse que hay un efecto de financiamiento, ¿sale? Y ojo, exista o no un compromiso de financiamiento expreso, ¿sí? Porque a lo mejor dices, no, yo no le estoy dando financiamiento, simplemente le estoy dando chance que me pague a un plazo mayor. Bueno, pues lo que dice la norma en este sentido es, tienes que ajustar el monto que se ha acordado como contraprestación para que tú separes, por un lado, la parte del financiamiento y que reconozcas como ingreso el monto que refleje el precio que un cliente hubiera pagado por ese bien o ese servicio el momento de que se da la transferencia al cliente del control sobre esos bienes o servicios, que eso estamos hablando que es hoy, ¿no? Y entonces al final, al hablar de ese reconocimiento, ¿qué creen? Pues nuevamente nos va a remitir a la determinación de un valor presente. Ahorita, por ejemplo, una pregunta que me hacen muy interesante, bueno, esto lo voy a, no, traigo varios conceptos, no voy a hablar en este momento de todo, pero, por ejemplo, me dicen, me hablan por aquí, oye, los créditos al consumo se deben traer a valor presente. Muy buena pregunta. Bueno, aquí algo significativo, lo que dice la norma, ¿no? Allí nos tendríamos que ir precisamente a entender si estamos hablando de como en este caso sería la NIF C20, en donde hay un interés de por medio, entonces le aplicaría la NIF C20, que son instrumentos financieros para cobrar principal e interés, y por lo tanto se entiende que yo traería a valor presente el reconocimiento de ese financiamiento, es el famoso costo amortizado, para después estar determinando ya el reconocimiento del interés devengado. Que por cierto, y quiero espero no confundir, sobre todo para los que no estén tan familiarizados con lo que voy a comentar. Algo muy interesante es que normalmente cuando nosotros, por ejemplo, habláramos de la determinación, y lo voy a comentar aquí, cuando hablamos, por ejemplo, del interés compuesto, que no es otra cosa más que el ir reconociendo que el interés devengado en un periodo se suma al principal para hacer la base de determinación del interés del siguiente periodo, y que de alguna manera es lo que va haciendo que el capital adeudado vaya incrementando. Precisamente algo que es muy interesante es que esa tasa que utilizamos, pues en principio, pues es la tasa contractual. Sin embargo, por ejemplo, ahí entra un concepto que se denomina costo amortizado. Y por ejemplo, para determinar el costo amortizado, que en principio pudiera ser como el valor presente de esos flujos, utilizando una tasa de interés, el punto interesante es cuando, adicional a lo que son los flujos de interés y de capital, hay algunos otros componentes, algunos flujos adicionales distintos al interés y al capital. Me refiero, por ejemplo, cuando hay comisiones de por medio o cuando hay lo que la norma define, pues costos de transacción. En ese caso, como estos costos deben ser contemplados dentro de los flujos de toda la operación, lo que la norma nos dice que para determinar ese costo amortizado y traer a valor presente, otra vez nos pone a analizar el tema de la tasa. ¿Por qué? Porque al momento de que hay flujos que no están vinculados con el contrato, la norma nos dice, híjole, tienes que, bueno, no que no estén vinculados con el contrato, discúlpeme, que sean distintos al capital y el interés, mejor dicho,
La norma nos dice, tienes que incorporar y hacer una corrida de todos los flujos inherentes a la operación. Y entonces tendrás que determinar cuál es la tasa que hace que todos esos flujos lleguen a cero, esos flujos netos. Obviamente, para los que conocemos del tema de matemáticas financieras, cuando surgió este concepto de costo amortizado, haciendo referencia al concepto de tasa de interés efectiva y analizando el concepto donde habla de esta tasa que hace que los flujos de efectivo de alguna manera lleven a cero los flujos netos, pues inmediatamente nos viene a la mente el concepto de la tasa interna de retorno. Y entonces cuando hablamos de la TIR, de la tasa de interés efectiva, pues inmediatamente lo asociamos a una TIR y por ende el conocer cómo se determina la TIR nos va a dar la pauta para determinar esa tasa de interés efectiva, que por cierto será la tasa que utilizaré para poder llevar a cabo la determinación de esos valores capitalizados. Oye, Frank, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que al final vas a acabar reconociendo valores diferentes, dado que la tasa contractual, o sea, por un lado vas a tener una tabla de amortización contractual con una tasa contractual y después la tasa a costo amortizado con la tasa de interés efectiva, que es igual a la TIR. Y la respuesta es sí, sí, efectivamente voy a traer un reconocimiento de interés que es diferente en cada momento del tiempo, pero que va a ser igual al interés contractual al final o al totalizar toda la operación. Es solamente un efecto de reconocimiento en el tiempo, lo que impacta en este tipo de interés, en este tipo de cálculos. Pero otra vez, ¿cómo logramos entender esto? Si entendemos precisamente cómo funciona el interés, un interés compuesto, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí, o si entendemos cómo funciona una tasa de descuento, o si sabemos cómo funciona una anualidad, o si en determinado momento pues somos capaces pues simplemente de entender cuáles son los componentes que debo de seguir para poder determinar el valor del dinero en el tiempo de forma adecuada. Entendamos entonces que en este proceso, ¿no?, en el que vamos siguiendo una normatividad financiera que nos habla de determinar valores, con ciertas reglas, pero que muchas de esas reglas simplemente hacen referencia a conceptos que para muchos, porque lo puedo decir con conocimiento de causa, muchas veces representan conceptos raros, podríamos decir inclusive, decimos de manera coloquial, conceptos esotéricos, pues la realidad del camino es que el uso en sí de las matemáticas financieras siempre para muchos representa un gran reto. Y lo que es un gran reto también es cuando tenemos que vincular la teoría financiera con el uso precisamente de estas matemáticas financieras, ¿no? Aquí algunas de las preguntas, bueno, esto que me decían, créditos al consumo se deben de traer a valor presente, bueno, ya lo comentábamos, sí, ¿por qué? Si finalmente estamos partiendo de la base que hay un interés de por medio, o bien, si no lo hubiera, pero fueran a plazos mayores a un año, también entraría en esa condición. Y también lo otro que nos dicen, oye, entra en los sueldos, las anualidades anticipadas. Bueno, aquí esto también es un punto muy importante. Digo, en hablar de los sueldos, no sé bien a qué se refiere. Si me imagino que se refiere a los beneficios de empleados, la respuesta es sí. Inclusive otro concepto que también va vinculado un poco con este tema de sueldos y donde el uso del valor presente es fundamental, tiene que ver con la normatividad relativa al concepto de pagos basados en acciones, donde al final, pues este tipo de determinación de valores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de opciones sobre acciones, pues obviamente también tengo que hablar de una evaluación tomando en consideración valores presentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero, el objetivo de este webinar, pues de alguna manera es, como siempre buscamos en los diferentes webinars, es sensibilizarlos, sobre todo respecto a la importancia que tiene en el uso de las matemáticas financieras en la normatividad financiera, pero sobre todo en el entendimiento de por qué se utilizan. Por eso quise empezar pues diciendo o hablando del tema del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Hasta aquí
quisiera dejar un poco el micrófono, pues también, y aquí el chat y la sección de preguntas y respuestas, pues para las dudas que pudieran tener sobre el tema, si es que alguien quisiera comentar. La realidad, les reitero nuevamente, esto es la idea de que sepan que sí, las matemáticas financieras y el uso que tienen, ¿no? Y todo este tema, digo, ya no hablé ahorita, pero ese es un tema aparte, por ahí en algún momento hablaremos del tema del deterioro de activos, pero bueno, en la determinación del deterioro va más, todavía mucho más a fondo, porque, por ejemplo, lo que decimos y que lo comprobamos gracias a Dios, cada año que tenemos la oportunidad de desarrollar estudios de deterioro de activos para muchos de nuestros clientes. Cuando analizamos el deterioro de activos, tanto intangibles como intangibles, pues entramos ya a temas más sofisticados de matemáticas avanzadas financieras, como sería, por ejemplo, la determinación de las WACC, ¿no? La tasa, el costo de capital promedio ponderado, que es una tasa que precisamente incorpora todos los riesgos de la entidad y que se utiliza precisamente para poder evaluar el deterioro de un activo. La misma evaluación de adquisiciones de negocios, ¿no? El hecho de decir, oye, ¿cómo voy a hacer la determinación? Ya olvídate de la WACC como tal, solo del costo de capital. Entonces, cuando ya tienes que desmenuzar los elementos que te llevan a la determinación de ese costo de capital, y te encuentras con que debes de tomar en cuenta aspectos inherentes al mercado, aspectos inherentes al riesgo país, aspectos inherentes a justamente cómo está la volatilidad en un mercado de valores reconocido al que está expuesto la economía de la empresa o del país en donde se encuentra la empresa. Todo eso, pues te das cuenta que al final son las mismas matemáticas, pero con un impacto muy, pero muy significativo en las reglas de evaluación. Y desde luego, además de conocer el valor que tiene este tipo de conceptos para la evaluación, hay otro elemento que es muy importante, que mucho de esto tiene que revelarse en las notas a los estados financieros. ¿Sale? Entonces, esto se los quiero dejar para que, pues, en todo momento ustedes vayan haciendo sus comentarios. Déjenme ver por acá. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Para que podamos responderlas. Déjenme ver por acá. Bueno, ya está lo de los sueldos, las ganancias anticipadas, que bueno, entiendo que era por el tema de beneficios empleados. Tenemos también algo muy importante. Déjenme ver por acá. A ver, aquí el tema me hace una pregunta muy interesante. Me dicen, oye, derivado del tema de la reforma de vacaciones dignas, ¿sugieres que se haga un registro contable de largo plazo? Bueno, aquí recordemos, hay un tema importante, ¿no? Al final, el tema de la reforma de vacaciones dignas, el punto relevante, ¿no? Que finalmente ustedes deben de tener en consideración es que lo que se modifica pues, es al final el número de días de disfrute de dichas vacaciones. Sin embargo, no perdamos de vista que lo que tú vas a tomar como base es el momento en el que se da la devengación, ¿sale? Por un lado. Y por el otro lado vas a tomar en cuenta también el momento en el que se va a dar la realización o de alguna manera en qué momento el beneficio tiene que ser otorgado. Y si atendemos a las disposiciones laborales, pues recordemos que finalmente estas obligaciones deben de ser cubiertas dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del aniversario, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, lo que tú puedes ir haciendo, o sea, lo que finalmente estás manejando es el pago en sí, precisamente de esa prima vacacional, pero que normalmente se da dentro del plazo menor a un año, que es del momento en el que se van devengando. Por eso normalmente lo que vas haciendo es precisamente reconocer, ¿no? Una consideración, ¿no? Y sobre todo tomando en consideración algo muy importante, tomando en consideración que
alguien me podría decir, oye, no, pero es que pues, tenemos casos en donde se pagan, no las disfrutan, sino 4 o 5 años después. Bueno, eso la realidad es que en principio, pues no es algo que con base en ley se pueda manejar. Y por otro lado, pues aunque se dé al final del camino, pues está sujeto a ciertas condiciones de carácter contingente. Entonces, no habría, o sea, un registro contable como tal de largo plazo, reitero, porque en sí, tomando en cuenta el escenario de probabilidad, que es lo que importa para estos efectos, es lo que debe de tomarse en consideración para el adecuado reconocimiento, ¿no? ¿Sale? Entonces, veamos. ¿Qué más? Vamos a ver qué otros comentarios por aquí surgen. Veamos. Vamos a ver, y se volviendo el crédito al consumo, el cliente, si el cliente paga puntual y no genera intereses, aún así se debe reconocer a costo amortizado. Sí, claro, al final una cosa es la determinación. A ver, es que aquí es algo muy importante. Una cosa es el reconocimiento del el valor que tiene ese crédito. Ahora bien, algo muy importante, si tú no cobras comisiones, pues te puedo decir que el costo amortizado es igual al saldo insoluto del crédito, al valor contractual del crédito, ¿no? ¿Sale? No sé si por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, entonces el punto importante es que el hecho de que pague puntual es simplemente un efecto de la amortización del crédito. Más bien, lo que en determinado momento podría llegar a tener algún tema de impacto es para efectos de la determinación de la estimación preventiva de riesgo crediticio. En cuyo caso, pues normalmente cuando tienes ese tema de la estimación, pues lo que va a suceder es entender que esa estimación preventiva se basa normalmente en escenarios de probabilidad y usualmente esos escenarios pueden llevar a considerar, ¿no?, que esa estimación pudiera traer un efecto de reconocimiento también a valor presente, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, esa es otra temática. Pero lo que te quiero resaltar es el tema del pago puntual o no tiene que ver con el esquema de reconocimiento. Espero haber sido claro con quien me lo preguntó. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver si hubiera alguna otra pregunta. A ver, acá tenemos. Dice, ¿cuál es la vía adecuada para establecer la tasa de descuento para implementación de D5 o IFRS 16? Bueno, aquí es una pregunta muy amplia en el sentido, bueno, de que es un tema muy casuístico, pero déjenme hablar de los tres elementos importantes, ¿no? El primero de ellos, lo que nos dice la propia norma, es que yo debo de tener en consideración es precisamente si en determinado momento yo tengo primero que nada, la tasa, si el arrendamiento como tal, pues es un arrendamiento que nace como un arrendamiento de tipo financiero, ¿no? Y entonces normalmente cuando yo tengo un arrendamiento de tipo financiero, pues normalmente lo que va a suceder es que yo tendré pues una tasa de descuento, ¿no? Implícita, ¿no? Propiamente dentro del contrato. Ahora, en el caso de que yo, por determinadas circunstancias, ¿no?, que es el caso más común en donde yo tengo contratos que por su naturaleza no son contratos de arrendamiento desde el punto de vista legal, pero acaban siéndolos desde el punto de vista de la normatividad contable, ¿no?, y debo reconocer, por lo tanto, su valor presente.
pues es donde normalmente voy a tener que utilizar precisamente una tasa incremental, que no es otra cosa más que la tasa a la cual yo obtendría un financiamiento para adquirir por el mismo plazo un activo de la misma naturaleza del activo subyacente del contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que te costaría financiar ese activo en determinado momento. Entonces, obviamente ahí, pues, eso se daría cuando tú no conozcas la tasa, porque el contrato de arrendamiento no nació financieramente, perdón, legalmente como tal. Pues, puede ser un contrato de servicios que tienes que tratarlo como un arrendamiento. O bien, en determinado momento, se trata de un contrato de arrendamiento, pero que fue arrendamiento antes llamado puro o operativo, y que hoy la norma te obliga a reconocerlo pues, con las consideraciones financieras de impacto. Sí, entonces por eso es muy importante entender bueno, en este segundo caso, pues depende de muchos temas. De alguna manera, pues tienes que tomar en cuenta cuáles son los costos a los que puedes estar afecto con motivo precisamente de la propia economía en la cual se encuentra la entidad, el tipo de activo, inclusive son características muy particulares porque hay un riesgo de crédito asociado a la entidad, a tu entidad, que es la que de alguna manera va a ser sujeta a ese financiamiento bajo un enfoque ficticio. Pero bueno, ficticio porque no vas a tener el financiamiento, pero las condiciones para obtenerlo sí serán las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí espero haber respondido, ¿no? Más o menos qué sucede con esta parte que me están comentando. Y bueno, existe también la tasa de interés libre de riesgo, que bueno, pues ahorita la tasa de interés libre de riesgo, todavía cuando salió la norma, pues eran tasas muy bajas. Entonces, pues obviamente, entre más baja es la tasa, el valor presente resulta más alto y para muchos eso era un tema porque había que tomar en cuenta eh, valores presentes más altos del pasivo. Entonces muchos decían, no, prefiero determinar la tasa incremental y entonces determinar un valor presente y por lo tanto un pasivo menor, ¿no? Pero ¿de qué depende? Pues para muchos fue un mecanismo, esto de la tasa de descontrol de riesgo fue un mecanismo económico precisamente para poder dar salida al tema del reconocimiento del pasivo por arrendamiento sin una complicación mayor. Pero bueno, repito, son consideraciones muy particulares, son consideraciones diferentes, y aquí lo relevante y lo significativo es que ustedes en todo momento pues evalúen la mejor condición atendiendo pues a la sustancia económica de las operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestra sesión. No me queda más que agradecerles a todos la oportunidad que nos han brindado para poder llegar hasta ustedes esta charla. Digo, finalmente, pues es solamente una idea de lo que en todo momento podemos hacer con las matemáticas financieras en el ámbito normativo. Pero bueno, como lo hemos dicho, al final son cápsulas que esperemos sean de utilidad para ustedes y pues como siempre están cordialmente invitados. Por ahí tenemos algunos programas de capacitación sobre el tema y también es un tema que está dentro de nuestros seminarios de normatividad, nuestros cursos de normatividad financiera y será para nosotros un gusto poderlos saludar también en esos foros. Y bueno, pues si no hay más dudas, simplemente recordarles, sigan nuestras redes sociales, sigan la página de internet pues, para que se vayan enterando de estos webinars que, como ya lo habrán podido apreciar algunos de ustedes, pues buscamos tocar no solo temas de carácter técnico, sino también algunos otros de carácter humano, ¿no? En temas de desarrollo humano, temas de habilidades gerenciales, pues con el propósito de que en cada uno de ellos ustedes se queden con algo que puede ayudarles en su día a día, en su práctica profesional y que sobre todo pues sea de aplicación inmediata. Me despido, agradezco a todo el equipo del grupo GSGM Fintax que hizo posible este evento. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias a todos.